Cuando sentados en los duros bancos del colegio leíamos, llenos de fastidios, las enojosas páginas de la retórica, solo un deleite suavizaba la ruda tarea de clasificar y reducir a clara nomenclatura el inmenso fárrago de figuras, tropos, reglas, corolarios y advertencias que constituyen aquel indigesto catecismo de la ortodoxia literaria. Todos los que más o menos tiempo hayan estado sujetos al potro de la retórica habrán tenido por único consuelo de su afán aquella parte del libro en que, expuestas ya las reglas y cansado también el autor de los trasudores y congojas que causa la legislación poética, se permite descender a la práctica y expone los sistemas de versificación, las categorías, clases y familia del metro, nos presenta ejemplos de los géneros literarios, de las estrofas, de las medidas, de los errores y bellezas de la virtud y el pecado. ¡Qué infantil entusiasmo! ¡Qué adhesión sistemática y reflexiva! Penetrados de profundo misticismo literario, fanáticos con inocencia, prosélitos con fervor, nos identificamos con aquella poesía. Volamos con las tórtolas de Francisco de Torre, aspiramos los deliciosos tomillos de Meléndez, bebemos en las claras fuentes de Villegas, enarbolamos el bien cincelado Tirso de Boscán, bebemos en la copa de Anacreonte, triscamos con la ternerilla y la mansa cordera de Jáuregui. Cuántas ilusiones desvanecidas. Después adquirimos reflexión y cordura. Tal vez nuestras inclinaciones nos llevan al campo literario, pero al entrar en él con la arrogancia del bachiller, encontramos otra decoración, otro suelo, árboles más robustos, aguas más turbias, horizontes más extendidos, paisajes más animados y pintorescos. Entonces, el arte bucólico se nos presenta con toda su falsedad y extraños oropeles. Adquirimos exacta noción de lo bello y desterramos lo convencional. ¿Ves ese erguido embeleco? Ese elegante sin par que lleva el dedo pulgar en la manga del chaleco, que altisonante y enfático dice mentiras y enredos, agitando entre los dedos el bastón aristocrático, que estirando la cerviz enseña los blancos dientes, atravesando los lentes sobre la curva nariz, que saluda con tiesura a todo el género humano y lleva siempre la mano enclavada en la cintura, que más obtuso que un canto y sin saber la cartilla, refiere la maravilla del combate de Lepanto, que va al teatro y pasea sus ardorosas miradas, contemplando a las hermosas jóvenes de la platea, que aplaude mucho al tenor y aplaude a la Cavaletti, y critica a Donizetti, al autor del Trovador, que hallándose en la reunión sin modales elegantes, se va estirando los guantes por vía de admiración. Ese estirado pimpollo que pasea y se engalana de la noche a la mañana es lo que se llama un pollo. En una noche lóbrega se cierne sobre el ámbito de la ciudad pacífica siniestro ser fantástico. Es el espectro fúnebre de aquel poeta extático que a mártires y vírgenes y apóstoles seráficos colores dio poéticos con sus serenos cánticos, de aquel cuyos volúmenes, que algunos llaman fárragos, contienen más esdrújulos que gotas el Atlántico. Al ver la chata cúspide del Coliseo náutico, una sonrisa lúgubre bulló en sus labios cárdenos y con expresión hórrida exclama contemplándolo: ¿quién fue el patriota estúpido? ¿Quién fue el patriota vándalo que imaginó las bóvedas de este teatro acuático? Por vida de San Críspulo,
que a genio tan lunático merece coronársele con ruda y con espárragos, para que el tiempo próximo, en los anales clásicos, le aclame por cuadrúpedo con eternal escándalo. Así dijera, y súbito, su rostro seco y pálido tiñóse con la púrpura del encendido gánigo, y en los espacios célicos corrió con vuelo rápido, pronunciando los últimos esdrújulos tiránicos, que en el espacio cóncavo repite el eco lánguido, diciendo en voz lacónica: ¡qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Omito lo referente a mi infancia, que carece de interés o se diferencia poco de otras de chiquillos o de bachilleres aplicaditos. El 63 o el 64, aquí flaquea un poco mi memoria. Mis padres me mandaron a Madrid a estudiar Derecho. Y vine a esta corte y entré en la universidad, donde me distinguí por los frecuentes novillos que hacía, como he referido en otro lugar. Escapándome de las cátedras, canduleaba por las calles, plazas y callejuelas, gozando en observar la vida bulliciosa de esta ingente y abigarrada capital. Mi vocación literaria se iniciaba con el prurito dramático, y si mis días se me iban a enflanear por las calles, invertía parte de las noches en emborronar dramas y comedias. Frecuentaba el Teatro Real y un café de la Puerta del Sol, donde se reunía buen golpe de mis paisanos. En aquella época, fecunda de graves sucesos políticos, precursores de la Revolución, presencié confundido con la turba estudiantil el escandaloso motín de la noche de San Daniel, 10 de abril del 65, y en la Puerta del Sol me alcanzaron algunos linternazos de la Guardia Veterana. Y en el año siguiente, el 22 de junio, memorable por la sublevación de los sargentos en el cuartel de San Gil, desde la casa de huéspedes, calle del Olivo, en que yo moraba con otros amigos, pude apreciar los tremendos lances de aquella luctuosa jornada. Los cañonazos atronaban el aire. Venían de las calles próximas gemidos de víctimas, imprecaciones rabiosas, vapores de sangre, acentos de odio. Madrid era un infierno. A la caída de la tarde, cuando pudimos salir de casa, vimos los despojos de la hecatombe y el rastro sangriento de la revolución vencida. Como espectáculo tristísimo, el más trágico y siniestro que he visto en mi vida, mencionaré el paso de los sargentos de artillería llevados al patíbulo en coche, de dos en dos, por la calle de Alcalá arriba, para fusilarlos en las tapias de la antigua Plaza de Toros. Transido de dolor, les vi pasar en compañía de otros amigos. No tuve valor para seguir la fúnebre traílla hasta el lugar del suplicio y corrí a mi casa tratando de buscar alivio a mi pena en mis amados libros y en los dramas imaginarios que nos embelesan más que los reales. Respirando la densa atmósfera revolucionaria de aquellos turbados tiempos, creía yo que mis ensayos dramáticos traerían otra revolución más honda en la esfera literaria. Presunción muy natural en los cerebros juveniles de aquella y esta generación. Todo muchacho despabilado nacido en territorio español es dramaturgo antes que otra cosa más práctica y verdadera. Yo enjaretaba dramas y comedias con vertiginosa rapidez, y lo mismo los hacía en verso que en prosa. Terminada una obra, la guardaba cuidadosamente, recatándola de la curiosidad de mis amigos. La última que escribía era para mí la mejor, y las anteriores quedaban sepultadas en el cajón de mi mesa. Claro es que yo frecuentaba los teatros, principalmente los estrenos. En una localidad alta del Teatro Español asistí al estreno de Venganza Catalana, del maestro García Gutiérrez, y quedé tan maravillado que al volver a mi casa no se me ocurría más que quemar mis manuscritos. Pero no los quemé. Lo que hice fue imaginar otras cosas conforme al patrón del grandioso drama que había visto representar a Matilde Díez y Manuel Catalina. Al relatar este suceso dudo si lo coloco en el lugar cronológico que le corresponde. Pasaron días y al aproximarse el verano del 67 llegó a Madrid una persona de mi familia con un hijo suyo, mi sobrino, y me dieron la grata noticia de que me llevarían a París a ver la Exposición Universal, el acontecimiento culminante de aquel año. ¡Oh, sorpresa del destino en la vida de las criaturas! ¡Ora sean estas hombres bárbaros, ora muchachos imberbes! Parecíame un sueño, un cuento de hados, verme yo transportado a París, la metrópoli del mundo civilizado.
Por lo que a mí toca, en toda la vida ha experimentado mi alma sensaciones iguales a las de aquel momento. A pesar de mis pocos años, me hallaba en disposición de comprender la gravedad del suceso y por primera vez, después que existía, altas concepciones, elevadas imágenes y generosos pensamientos ocuparon mi mente. La persuasión de la victoria estaba tan arraigada en mi ánimo que me inspiraban cierta lástima los ingleses y les admiraba al verles buscar con tanto afán una muerte segura. Por primera vez entonces percibí con completa claridad la idea de la patria y mi corazón respondió a ella con espontáneos sentimientos, nuevos hasta aquel momento en mi alma. Hasta entonces la patria se me representaba en las personas que gobernaban la nación, tales como el rey, su célebre ministro, a quienes no consideraba con igual respeto. Como yo no sabía más historia que la que aprendí en la caleta, para mí era de ley que debía entusiasmarme al oír que los españoles habían matado muchos moros, primero, y gran pacotilla de ingleses y franceses después. Me representaba, pues, a mi país como muy valiente. Pero el valor que yo concebía era tan parecido a la barbarie como un huevo a otro huevo. Con tales pensamientos el patriotismo no era para mí más que el orgullo de pertenecer a aquella casta de matadores de moros. Pero en el momento que precedió al combate comprendí todo lo que aquella divina palabra significaba y la idea de nacionalidad se abrió paso en mi espíritu iluminándole y descubriendo infinitas maravillas, como el sol que disipa la noche y saca de la oscuridad un hermoso paisaje. Me representé a mi país como una inmensa tierra poblada de gente, todos fraternalmente unidos. Me representé la sociedad dividida en familias, en las cuales había esposas que mantener, hijos que educar, hacienda que conservar, honra que defender. Me hice cargo de un pacto establecido entre tantos seres para ayudarse y sostenerse contra un ataque de fuera. Y comprendí que por todos habían sido hechos aquellos barcos para defender la patria, es decir, el terreno en el que ponían sus plantas, el surco regado con su sudor, la casa donde vivían sus ancianos padres, el huerto donde jugaban sus hijos, la colonia descubierta y conquistada por sus ascendientes, el puerto donde amarraban su embarcación fatigada del largo viaje, el almacén donde depositaban sus riquezas, la iglesia, sarcófago de sus mayores, habitáculo de sus santos, arca de sus creencias, la plaza, recinto de sus alegres pasatiempos, el hogar doméstico, cuyos antiguos muebles transmitidos de generación en generación parecen el símbolo de la perpetuidad de las naciones, la cocina, en cuyas paredes ahumadas parece que no se extingue nunca el eco de los cuentos con que las abuelas amansan la travesura e inquietud de los nietos. La calle, donde se ven desfilar caras amigas, el campo, el mar, el cielo, todo cuanto desde el nacer se asocia a nuestra existencia, desde el pesebre de un animal querido hasta el trono de reyes patriarcales, todos los objetos en que vive prolongándose nuestra alma, como si el cuerpo propio no le bastara.